Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Os doy a todos la bienvenida desde nuestra comunicación del Grupo Español del IIC. Os rogaría que silenciarais vuestros micrófonos para poder tener así una buena audición de nuestra invitada hoy. Mi nombre es Julia Betancor y, bueno, soy miembro de la Junta y la coordinadora del Gabinete de Recursos para el COVID-19 del Grupo Español del International Institute of Conservation. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos antes de comenzar por estar aquí, porque sin vosotros esto pues no tendría sentido. Y bueno, estáis leyendo las instrucciones ahora mismo en pantalla. Por favor, localizar este icono del micrófono, lo vais a ver en la parte de abajo, y la cámara, que os recomiendo que la desconectéis para así funcione un poquito mejor toda la comunicación. En los controles estarán nuestras compañeras Patricia y Raquel, quienes os darán acceso según os vayáis incorporando, y también os pueden ir resolviendo las dudas técnicas que tengáis. Os recordamos, como siempre, que por motivos de seguridad no está permitido grabar la sesión. Y bueno, conforme os vayáis haciendo con el interface y veis dónde está el chat, ahí podéis escribir desde dónde nos estáis escuchando, la ciudad, el país y que nos escucháis bien. Os invito, por supuesto, a que visitéis nuestra nueva página web, que está muy bonita, y a que os hagáis miembros para, bueno, recibir nuestra newsletter, conocer a profesionales, los grupos de trabajo, acceder a todas las ventajas que supone estar dentro del Grupo Español. Y bueno, podéis citarnos también con el hashtag GIC desde casa, que lo estáis viendo también en pantalla. Y recordaros de nuevo que necesitamos varios perfiles y seleccionando a personas con distintas capacidades que se quieran comprometer con nosotros durante 3 años. Nada más, creo que los micrófonos están on. Feliz de veros aquí, así que damos paso a nuestra presidenta, Camino Roberto, quien dará las presentaciones oportunas. Adelante, Camino. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Julia, y gracias pues una tarde más a todos por acompañarnos acompañarnos estas tardes que estamos organizando para compartir y para aprender de gente tan profesional como los que están pasando por este GIC desde casa. Raquel y Patricia, que están asumiendo toda la parte técnica, no las veis, pero también los otros días no las he nombrado, pero quería agradecerles sinceramente que estén todo el trabajo que están haciendo, que sin ellas no podríamos estar aquí hoy. Bueno, hoy tenemos a Ana Carrasón, que ha accedido. También le doy las gracias por participar. Ha accedido a participar en este ciclo de comunicaciones, y os voy a presentar brevemente su currículum, porque si no le quito todo el tiempo, para que conozcáis un poco más sobre su trabajo, aunque ya sé que para muchos de vosotros no hace falta presentarla. Bueno, Ana es conservadora en el título de Conservación-Restauración por la Escuela Superior de Conservación-Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Es máster en Conservación, Restauración y Exposición en la especialidad de Proyectos por la Complutense de Madrid. Trabaja en el Instituto Patrimonio Cultural de España desde el año 1986 e investiga sobre la tecnología de las obras, elabora métodos y estrategias de intervención, especialmente en bienes culturales de madera, policromada in situ y de grandes formatos como retablos y techumbres. Ha intervenido en obras de muchísima importancia como la Virgen del Pilar de Zaragoza, esculturas de Juan de Juni, Francisco Giralte, Bautista Vázquez. En Zaragoza llevó la dirección técnica del fabuloso retablo de Damián Forment, que está en la iglesia parroquial de San Pablo. Y además también recientemente se hizo la recuperación de las puertas originales del retablo, una obra bastante importante. Ha hecho estudios y actuaciones en techumbres de madera, como el alfarje del monasterio de Santo Domingo de Silos, de Burgos, la techumbre de la catedral de Teruel o el alfarje del Salón del Palacio Episcopal de Huesca. Tiene una dilatada experiencia en trabajos de formación, participa en grupos de trabajo del ICOM y de nuestro grupo español del IIC.
Tiene numerosas publicaciones y ha participado como investigadora en proyectos europeos como el de la policromía barroca de los siglos XVII y XVIII, también en proyectos latinoamericanos, estudio de materiales y procedimientos de la escultura virreinal en Perú, entre otros. Dentro del Plan Nacional de Investigación, fue responsable del proyecto Metodología para el estudio de las características técnicas de la policromía de las techumbres en España con vistas a su conservación. Bueno, actualmente está con un proyecto que se titula Corte y cortes en el tardogótico hispano, narrativa, memoria y sinergias en el lenguaje visual, cuyas investigadores principales son las doctoras Olga Pérez y Matilde Miguel Juan, que pertenece a la convocatoria de proyectos I+D de generación de conocimiento en el año 2018. Bueno, esta ha sido la presentación. Ahora le doy paso a Ana para que pueda hacer su presentación y os animo que va a ser seguro súper interesante como siempre. Ana, ¿puedes compartir pantalla cuando quieras? Buenas tardes a todas y muchas gracias por la presentación y por todo el esfuerzo que estáis haciendo por estas presentaciones. No sale de momento, ¿verdad? No. Tengo que dar a la... Cuando acabe Ana su presentación, abriremos el turno de preguntas que podéis ir formulando en el chat y luego las iré leyendo, se las iré trasladando a Ana en orden. ¿Ahora? Ya está, muy bien, sí. ¿De acuerdo está? ¿Sí? Bueno, pues empiezo entonces. Sí, está. Se ve perfecto, Ana. Sí. Bueno, pues nada, de nuevo buenas tardes a todos y pues yo voy a tratar el tema uno de los temas en los que normalmente trabajo, que es todo el tema de lectura y de estudios sobre la policromía. Y concretamente me voy a centrar en retablos, en la escultura en general, pero sobre todo en retablos y luego veremos por qué. Ese es un pequeño esquema, un poco de por dónde voy a llevar lo que voy a tratar. De la policromía, vamos a sentar unos puntos, ¿no?, que hay que tener en cuenta con respecto a la policromía, que es una parte creativa de la obra, no es un mero elemento superpuesto a la madera o a la escultura. La policromía es un elemento sustancial que confiere a la escultura el realismo necesario para acercarla a quien la contempla. En la mayoría de los casos son imágenes religiosas, cuyo objetivo es motivar la devoción de los creyentes, por lo que su policromía se atiene a la iconografía y los postulados doctrinales imperantes. La policromía se ha adaptado a lo largo de la historia tanto a las modas como a la doctrina católica. Los cambios pueden verse claramente de acuerdo a las diferentes épocas y estilos artísticos, porque obviamente evoluciona, ¿no?, junto a ellos o con ellos. La búsqueda del naturalismo, tanto en repajes y complementos, y sobre todo la humanización que consiguen a través de las carnes, de las encarnaciones, ¿no?, llevó a los artistas a desplegar sus mejores recursos, incluyendo materiales ajenos a la pintura, y esto hay que tenerlo en cuenta. Por utilizar una frase de Paul Philip ya de los años 70, que viene al caso, la textura heterogénea de la superficie de la escultura policromada plantea problemas particulares, muy singulares. Señala que esta no puede concebirse como la adición de una pintura, lo que decía, ¿no?, sobre un soporte de madera o piedra, sino que debe considerarse como una entidad individual, ¿no? O sea, hay que considerarla en su propio valor. Voy a ir poniendo bastantes ejemplos. Espero que las fotografías se vean suficientemente bien. Voy a tratar de poner para que el puntero se vea mejor, porque, a ver, creo que así se ve bien. Y, pues a través de estos ejemplos que voy a poner en imágenes es un poco para reflejar la enorme casuística tecnológica y de características que vamos a encontrar en las policromías de los retablos y de la escultura en general, ¿no? Desde
el tema de dorados, los distintos recursos que se consiguen con los dorados, como por ejemplo este de aquí arriba que tenéis, que es imita un marmoleado con oro, hecho con oro, incluso con las grietas, los veteados, una de las técnicas que otros colegas han localizado en estos últimos años, que se ha identificado y que antes no se conocían, ¿no? El tema del uso del dorado con veladuras, con capas aguadas y demás para prestar matices, la utilización del polvo de oro y polvo de plata para cenefas y tratamientos, el dorado mordiente, que tiene otras características, o en las encarnaciones donde se logra la expresividad, ¿no? Desde las arrugas, los ojos llorosos, las lágrimas, las patas de gallo, lágrimas, el entrecejo, en los efectos de una encarnación del Cristo muerto, ¿no? Más macilentas, más blanquecinas o más moradas, con las moraduras y las heridas sangrantes, ¿no? O toda la variedad de estofados que va a haber a lo largo desde los primeros retablos góticos hasta prácticamente el neoclasicismo, ¿no? Donde vamos a encontrar estofados esgrafiados o estofados a punta de pincel. Una de las cosas importantes de la policromía para el tema que vamos a tratar, con el tema para las intervenciones, ¿no? Es reconocer todas esas técnicas, pero también identificar la función de la policromía, pero en este sentido, ¿no? O sea, cómo hay efectos que lo que está tratando son, como en este caso, esta bocamanga, intentando imitar textiles como, por ejemplo, el moaré, como veis abajo, un tejido, ¿no? Que el moaré como está imitando. Entonces, esto es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos las policromías. No solo qué tienen, de qué están hechas, sino qué tratan de imitar o de transmitir, porque eso nos va a dar pistas para entenderlas y para comprender. En este caso tenéis, por ejemplo, el tema de la utilización de lentejuelas, ¿no? Que tenéis aquí unos ejemplos. Cómo utilizan en este encaje, en este cuello, está utilizando lentejuelas, incluso tiene su puntito en el centro, o aquí, ¿no? O el juego de lentejuelas y perlerías, que le llaman, la utilización de perlas o de piedras, ¿no? Con mayor o menor primor, hechas con mayor o menor calidad, pero intentan ese tipo de efectos. Tenemos en el caso, por ejemplo, este es el retablo, son imágenes, estas dos del retablo de Colmenar de mediados del 16, por ejemplo, la utilización policromías que imitan tornasolados, y ahí tenéis un textil, ¿no? El tornasolado, donde las capas de color se complementan con distintas veladuras y tratamientos y diferentes acabados para conseguir ese efecto del textil, de los tejidos, ¿no? Están imitando. O detalles tan minuciosos o preciosistas como en un embés que está hecho en oro, ¿no? Porque este es el exterior, pero este es el embés de la prenda, como en los bordes hay imitación de encajes, ¿no? Hay encajes, aunque estos encajes reales textiles no coinciden con estos, pero se pueden encontrar encajes que están imitando perfectamente el textil natural y además normalmente de la época o quizá anteriores, ¿no? Los que marcan las épocas y la evolución en cada caso. Con esto, ¿qué voy? Vamos a expresar el tema de que hay que entender y comprender todas esas técnicas, tanto en el significado que tienen como en cómo están realizadas. Normalmente la policromía, la tendencia ha sido siempre, durante mucho tiempo, a considerarla una mera capa de recubrimiento que oculta un material de mala calidad como es la madera. No tiene nada que ver, ese concepto no tiene que ver en nuestra imaginería ni en la retablística, ¿no? En general. La policromía es parte de la idea creativa de esa obra. Entonces, esa comprensión de esas técnicas y de qué expresan en cada caso, hay que entenderla porque cuando no se entienden o no se tiene una experiencia, por lo menos relativamente relativa, ¿no? para abordar los trabajos de las intervenciones, pues ocurren cosas como esta. Aquí tenéis, por ejemplo, como en el retablo hicieron una cata
antes para hacer pruebas, para ver cómo podían intervenir, y al no comprender que puede haber debajo de una repolicromía o de un repinte, que puede haber estofados o puede haber veladuras, pues como veis, después del tratamiento final, que en este caso intervenimos en el instituto, pues al final se han llevado los estofados, ¿no? Esto no es tan raro, es una situación que en muchos casos se sigue produciendo. Entonces es un poco el método que yo voy a contar un poco, por lo menos de una forma breve, lo que pretendo es eso, un poco llamar la atención sobre ese conocimiento que hace falta minucioso y exhaustivo como en toda obra que se va a intervenir, que es necesario para intervenir en cualquier obra, pero especialmente atendiendo aquí el tema de la policromía. Aquí veis, por ejemplo, un estofado que está sobre el oro, una laca roja y encima la azurita, que está muy ennegrecida. Entonces cuando hicieron limpiezas no entendían por qué hay dos capas de color en lo mismo y al final las limpiezas las arrastran, ¿no? Y eso es una técnica. Muchas veces debajo de capas de estratos de azurita hay capas de imprimación y además diversas capas de imprimación. Son de distinta naturaleza y eso es un procedimiento habitual que hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, tenéis este caso, que es la figura de San Pablo, del retablo de San Pablo de Zaragoza, donde la limpieza que se ha llevado a cabo en el blanco para conseguir quitar la suciedad de encima solo ha estado pendiente del blanco, del color que está encima, no ha estado pendiente del oro y lo que ha hecho ha sido barrer y comer el oro. Al final en el oro está apareciendo el bol. Si nosotros pudiéramos levantar parte de este blanco, lo que veríamos es que simplemente ha sido la limpieza la que ha arrastrado eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que no es que haya que evitar, es que no hay que hacer, ¿no? O sea, esto no puede ser, este tipo de actuaciones. Es obvio que el problema está que cuando te encuentras obras con estas capas de suciedad tan negras, tan ennegrecidas, que ocultan muchísimos matices, pues es difícil entender que debajo de todo esto, debajo de esto, tenemos elementos tan preciosistas como estas patas de gallo, como estos peleteados, pero que sí sabemos y entendemos la policromía, aunque no los veamos, vamos a estar pendientes de que tiene que existir o que puede existir esas capas. Entonces, este es un poco el tema, ¿no? Con respecto a la intervención, las particularidades de la policromía, bueno, muchas, pero cuando intervenimos en policromía estamos hablando de que estamos interviniendo no estamos sobre una superficie de 2 dimensiones, sino de 3 dimensiones, que complica la ejecución. Que es un sistema multicapa, que tiene muchísimas capas, pero no solo desde el aparejo, el oro, el bol, el oro y la policromía, no, sino incluso las propias capas de policromía, veréis luego algún ejemplo, tienen sucesivas aplicaciones y veladuras, cosa que normalmente mucha gente no lo entiende o no lo comprende, creen que las veladuras solo están en la pintura, no, en la escultura también hay veladuras y hay que distinguirlas. Y desde luego una enorme diversidad de técnicas y materiales, obviamente en función de cada retablo, pero hay retablos, obras que tienen una enorme cantidad de técnicas distintas en la misma obra. Por tanto, si no hay una comprensión, la cuestión es que al final se hacen tratamientos más generalistas sin tener en cuenta las particularidades no de la policromía en general, sino de cada zona de las que hay que limpiar, ¿no? O de las que hay que tratar. Entonces, está claro que, y eso se evidencia cuando ves trabajos, los tratamientos son más generalistas cuanto menor estudio se realiza o también cuanto menor conocimiento hay de toda esta tecnología o de todos estos elementos, ¿no? Predominan una tendencia que hay y sigue ocurriendo en los retablos, siguen predominando los valores estéticos, el color, ¿no? El brillo, pero no toda la casuística técnica, pero que esa casuística lo que hace es dar expresión a la obra, ¿no? Como hemos visto en esos ejemplos. Con lo cual, los aspectos tecnológicos tienen que tenerse en cuenta.
porque las técnicas están construyendo recursos expresivos en la obra, como hemos visto. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la policromía? Pues documentar, conocer, comprender. Pero primero quien tiene que comprender y entenderla y asimilarla como un elemento y con todas sus características es las personas, los técnicos que van a intervenir, que son los que van a poner las manos. Si ellos no comprenden o no comprendemos nosotros o no entendemos toda esa tecnología que hay ellos, todas esas técnicas que hay ahí, no vamos a intervenir con cuidado o con rigor, con el rigor que hace falta, ¿no? Por tanto, eso es la necesidad de un método de estudio de la policromía que nos permita tratarla en consecuencia. Aquí tenéis, bueno, algunos ejemplos pocos de libros, quizá más recientes, todos a partir del 2000, desde hace 20 años para aquí, más o menos, que tratan los retablos y la escultura en general con metodología, criterios y demás, donde obviamente, no son los únicos, obviamente, porque el que se exija en los estudios y las investigaciones están desde siempre, aunque se tratara de la Carta de Roma, de Atenas, perdón, del 1931, aunque estaba dedicada a los monumentos, desde siempre los estudios se han reclamado como un requisito, como una necesidad, ¿no? Importante para restaurar, ¿no? Entonces, una de las cosas que se comprueban últimamente, hacía unos años que parecía que se veía como más rigor, entre comillas, ¿no? Es que se ha tendido a estudiar, a abandonar por parte del restaurador el estudio que se hace como trabajo de campo, ¿no? Ese primer acercamiento a la obra donde tú vas observando cómo es cada escultura, cómo es cada caja del retablo, cada columna y qué policromías tiene y cómo está ejecutada y todo eso, ¿no? Entonces eso ahí parece que se ha perdido un poco y quizás sea por la preponderancia y por el gran desarrollo que en estos últimos años han conseguido los estudios químicos y físicos, ¿no? La ciencia aplicada, toda esta ciencia aplicada al patrimonio, ¿no? Donde hemos conseguido llegar a cosas muy importantes, ¿no? Pero yo lo que quiero resaltar es que con todos los estudios que haya y con todas las posibilidades que nos ofrezca la química, los estudios físicos, los rayos X, la reflectografía, da lo mismo, cualquier sistema, el trabajo de campo realizado por el técnico que va a intervenir es imprescindible, es necesario para su propio funcionamiento y para tomar las decisiones. Entonces, voy a hablar de eso, de la lectura de la policromía, un método que es una estrategia de aproximación a la obra, que es lo que nos hace falta, y también un método, yo lo planteo, porque así lo llevo a cabo, previo a los análisis químicos. Se tiende demasiado a hablar de estudios de la policromía empezando por los análisis. No, primero hay que empezar por ese trabajo de campo, esa lectura de la policromía, para luego decidir qué análisis realizamos y dónde lo realizamos, ¿no? Y dónde vamos a hacer el muestreo. Hablando simplemente ya del método, obviamente todos estos procesos de lectura es un proceso que se realiza por fases y depende de las obras también, pero en general lo que haces es primero hacer la lectura o el estudio de toda la técnica y el proceso de ejecución. Después pasaríamos al de repolicromías y repintes, que depende de la obra. Puedes englobarlo dentro de la técnica de proceso o puedes englobarlo dentro del tema de estado de conservación, pero dependiendo del nivel de repolicromías o de repintes que tenga una obra y de la dificultad que tenga y de su extensión, normalmente conviene independizarlo, ¿no? Para poder profundizar en él. Entonces, la primera fase de estas tres fases que estoy señalando es la más compleja en tiempo y porque es el primer acercamiento, con lo cual tienes que ir entendiendo y comprendiendo lo que contiene la obra. Pero una vez realizada, facilita las siguientes, en cierta medida, todo depende de la obra. Este proceso y esta lectura tiene que cumplir tres normas, digamos, ¿no? Que tiene que ser un proceso ordenado, sistemático y completo. Como veis ahí, yo, por ejemplo, en este grupo escultórico
no solo quiero saber cómo son las encarnaciones, que también, y quiero saber cómo es el peleteado y cómo es el pelo y cómo está ejecutado. Lo que quiero saber, como podéis ver ahí, es también por qué tiene bol debajo. Muchas veces sabemos por qué es, pero otras no. Unas veces aparece, otras no. Y unas veces tiene explicaciones. Entonces, es por poner un ejemplo, ¿no? Yo también, cuando estudio estas cosas, tengo que saber al final si ese bol ahí ha sido intencionado o es fortuito. Y este tipo de estudio me permite discriminar si es fortuito o es una constante técnica del conjunto de la obra, ¿no? Con las repolicromías y los repintes nos pasa parecido. Bueno, sucede, digamos, otra cuestión. Obviamente tenemos que decidir luego si hay que eliminarlas o no hay que eliminarlas, simplemente. Entonces, es importante discriminar qué es una repolicromía de lo que es un repinte. Y eso no siempre está claro cuando abordamos las obras. Es el estudio sistemático que se realice a todo el conjunto de la obra cuando a través del análisis de cada escultura o de cada parte del retablo llegaremos a podremos decidir si se puede eliminar o no se debe eliminar, si es una repolicromía o, no es o es un repinte. Y con el estado de conservación ocurre lo mismo. El estado de conservación se hace en función de la técnica. Una vez que hemos visto qué técnicas y qué acabados tiene cada campo, y cada escultura y cada campo de la escultura, podemos determinar qué alteraciones están asociadas a la técnica. No solo el tema de los efectos por humedades, por condiciones ambientales, por maltrato, por uso, sino por la propia técnica, ¿no? Y el examen del estado de conservación tiene que estar en relación a la técnica. Obviamente, un retablo, como veis, por ejemplo, ahí, que está el de Colmenar Viejo de Madrid, de Giralte. Obviamente, cuando abordas un trabajo de estos, tiene que haber una preparación previa, ¿no? para iniciar este tipo de trabajos. No se puede iniciar así por las buenas. Y, por lo tanto, tiene que haber una primera revisión general, donde tomes las decisiones o veas por dónde tienes que ordenar. Obviamente, preparar una ficha, por llamar de alguna forma, una ficha o una base de datos, dependiendo cómo eso, pero en función del tipo de información o de las necesidades que se produzcan. En esas fichas hay que especificar el caso de estudio, aplicar códigos para numerar cada uno de los elementos que vamos a estudiar y a leer del retablo, que además estos códigos, y lo adelanto, no son útiles solo para los restauradores que van a hacer ese análisis sistemático de la obra, sino para todo el equipo interdisciplinar, tanto para los químicos como para rayos X, como para los propios historiadores en un momento dado, ¿no? O sea, para poder armonizar toda la documentación resultante de un proyecto, sobre todo en estos proyectos, cuanto más grandes, suele ser más complejo y tiene que estar meticulosamente ordenado, ¿no? Esas fichas deben contener espacio para todos los campos, que son muchos campos. Simplemente una imagen para que os hagáis una idea de cómo a qué hay que atender. O sea, hay que atender a todos. Estamos hablando no solo de las esculturas, sino de los fondos, la especie de pilares, las veneras y la talla que tienen. Yo tengo que diferenciar en cada caso cómo es cada una, ¿no? En las tablas de pintura, cuando hay tablas de pintura, es tanto la tabla de pintura, pero también sus marcos. En las esculturas, en las bases que tienen, las columnas, hay que diferenciar la policromía que tiene la base, que tiene el fuste o que tiene el capitel, o si tiene talla, y si hay traspilares también, y así sucesivamente. Digamos que todo eso hay que tener en cuenta para hacer un análisis sistemático. El examen y registro de los datos, pues eso, es un proceso sistematizado y hay que examinar, aunque parezca un poco, a veces hay quien le parece complicado, no es complicado, o sea, hay que aplicar una sistematización ordenada, ¿no? Hay que examinar campo por campo de cada elemento, todos los campos,
para detectar las constantes técnicas y poder decir, pues es que esto es un hecho, es que esto se hace, esto es una excepción. Seguir un mismo orden siempre de lectura estratigráfica en cada campo y obviamente aplicar antes de los análisis, cuando se está haciendo este trabajo de campo, esta lectura, estrategias y herramientas propias, como son examinar las zonas posteriores, las lagunas, grietas, utilizar aparatos de aumento que tenemos, la relación, o realizar catas puntuales y estratégicas en un momento dado. Como tenéis aquí, cuando observamos, comprobamos, incluso en las partes posteriores, podemos comprobar cómo ha sido el proceso a partir del dorado y de la aplicación del color, cómo se ha ejecutado el estofado, ¿no? O aquí, no sé si se ve muy bien en la imagen, porque quizá sea muy detallista, la utilización, por ejemplo, en estofados donde se ven los calcos realizados y se ven en negro calcos. O las partes posteriores podemos diferenciar los distintos, cómo ha sido la secuencia desde el aparejo, la secuencia de la aplicación del bol. O, en este caso, por ejemplo, la utilización de boles distintos para crear acabados distintos e incluso veladuras que nos permiten ver que están aplicadas sobre el oro, ¿no? De este cáliz. Y con estas herramientas con las que nosotros podemos ahora, además, aumentar y además grabarlas e incluso pueden medir que vienen perfectamente. Pero hay que hacer el trabajo de observación. Un ejemplo para que veáis el examen de los campos. ¿Qué quiero yo cuando estoy viendo una escultura o una parte del retablo? Todo. Quiero conocer cómo está el sombrero, por llamarlo de alguna forma. Dorado, estofado, tiene aplicaciones y su embés, ¿cómo es? El cabello está dorado, está pintado, está peleteado, tiene sombras. La barba tiene color, puede tener polvo de oro aplicado, peleteado, sombras también. La vara, en este caso la vara no es suya, pero como ejemplo vale el color y la técnica. El cinturón, yo necesito saber no solo cómo es el manto y su embés o la túnica y su embés, sino el cinturón, cómo está pintado y si tiene villa, qué técnicas tiene aplicadas. El calzado, incluso su suela o cuando tienen cordones, cada uno de esos elementos, de esas partes de ese calzado tiene técnicas distintas. A veces pueden ser la misma, pero otras veces no. Y todo eso hay que diferenciarlo, incluso las bases, ¿no? La hornacina, igual, desde examinar la base, el techo, el fondo, los laterales y la base de ella, cómo están construidas, aparte de cómo estén construidas, cómo están acabadas, cómo están doradas, pintadas. El interior y las carnes igual, el rostro, manos, tipo de encarnación, si tiene coloretes, si tiene sonrosados, si tiene arrugas, si tiene peleteado, cejas, los labios están pintados de otra forma, tiene pestañas pintadas o no, etcétera, ¿no? Ese es el proceso, el método de trabajo que hay que llevar para poder determinar qué vamos a intervenir luego. Porque las limpiezas, por hablar solo de limpieza, pero los tratamientos en general, pero sobre todo la limpieza, va a incidir en cada uno de esos campos y cada uno de esos campos tiene acabados distintos y tiene materiales distintos. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, ¿cómo se van a realizar limpiezas rigurosas? Obviamente la experiencia permite tener cuidado y saber porque conoces, pero hace falta entrar más en profundidad en el tema. Ahí tenéis ejemplos simplemente de más detalles de todo lo que habría que estudiar y cada cosa. O en el caso de cuando haya brocados, por supuesto, brocados aplicados, pues por supuesto, desde la madera, siempre desde la madera hacia el exterior, tratar de discriminar y de identificar a través de las lagunas, a través de los bordes, a través de grietas, qué hay en cada caso. Todo lo que la vista o los aumentos de aparatos de aumento te permitan, ¿no? Que también nosotros obviamente podemos aplicar estrategias, o en el caso del brocado arriba o en el caso de los estofados, igual, ¿no? De cada una de esas cosas tenemos que ver el número de capas, la textura, el color, el espesor. No se trata de medirlo en este caso, sino más o menos saber si es más o menos grueso, porque luego todo eso se puede completar con los análisis cuando se vayan a hacer. O distinguir la transferencia de motivos decorativos, ¿no? Como podéis ver aquí, el calco que está más aumentado, ¿no? Realizado sobre la capa blanca después del oro. O, fijaros aquí, hecho con una plantilla con estarcido, ¿no? Como con la pintura mural, ver el detalle. Entonces, ese tipo de elementos nos hace falta ver y entender. Aquí tenéis, por ejemplo,
a nivel estratigráfico, desde la madera, desde el interior hacia el exterior, cómo están realizadas, hay impregnación de cola, el aparejo con sus capas, obviamente, el bol amarillo, hay bol rojo, hay lámina de oro, sabemos que es bruñida porque normalmente son así, el blanco puro con temple de huevo, veladuras granates en el interior de los pliegues, Estas cosas muchas veces no se tienen en cuenta y luego se ejecuta, y sobre todo cuando es en un blanco, las veladuras es fácil de color, es fácil porque el blanco siempre, al ser el bayalde, resiste, digamos, ¿no? Mejor. Entonces, todo este tipo de preciosismos y de detalles hay que tenerlos en cuenta para poder entenderlos. En las encarnaciones, pues tenemos conocidas 3 tipos y dentro de ellas pues hay distintas variables, ¿no? Desde las encarnaciones mates, la de pulimento o la carne mixta, ¿no? La que tiene otra capa inferior debajo, normalmente que tiene minio o tiene otros colores más oscuros. Pero también tenemos que distinguir detalles tan naturalistas y tan fantásticos como la pincelada crispada que decía Pacheco, ¿no? En las barbas o en los cuerpos muertos de algunos cristos, están hechos así para dar esa sensación. O podemos llegar ya luego a observar el detallismo del peleteado, de las cejas o las pestañas, o la utilización de recursos como ojos de cristal o pestañas postizas. Todo esto tiene una forma de ejecutar que hay que entender cada uno de ellos. Las arrugas, ¿no? Como veis, de todo tipo, dependiendo de las obras. Los sombreados, estos sombreados que están sobre la carne, que hacen el paso, que suavizan el paso entre los textiles, los ropajes y las carnes, ese tipo de pinceladas, muchas veces hay gente que no les da. Cuando está encima de una carne, además es más fácil que se mueva. Tenemos que saber que pueden estar de una forma o de otra. O la media luna, las arrugas en los nudillos. Solamente aquí tenéis recogido algunos aspectos y de todos los aspectos que se pueden obtener de las encarnaciones de un libro que se hizo con un encuentro del ICON CC que se publicó en el 2008 sobre las encarnaciones, para que podáis ver también hay el tipo de elementos que hay que tener en cuenta cuando se estudia una encarnación, ¿no? Con los dorados. Los dorados es un campo que tiene un montón de acabados, un montón de formas de sacarle, digamos, de utilizar recursos técnicos que utilizaban los artistas para dar sensaciones o efectos distintos, ¿no? Tenemos retablos con bronceados, ¿no? Como veis aquí, simplemente tiene una veladura, y sobre un oro bruñido. O aquí, como os decía, que esta es una imagen que estaba antes, no es la misma escultura, pero es del mismo retablo. Ahí veis el dorado bruñido y el dorado mate, pero es un dorado mate realizado con veladura. Estas veladuras muchas veces a veces no se pueden analizar. Son tan sutiles que no se pueden analizar, pero sin embargo sí hay formas de verlas. Hay formas de verlas si tú entras a un análisis minucioso y cuidado del tema, ¿no? O en la combinación de un oro mate, como veis aquí, sin bruñir, con el oro bruñido. Entonces, esto se multiplica en las obras, ¿no? Tenemos ahí múltiples recursos que tenemos que reconocer. ¿Qué queremos saber? Pues ahí tenéis de todo. Cuando nosotros hacemos el análisis queremos saber todo, desde la madera al aparejo, como estamos diciendo, el embolado, el dorado, qué tipo de metal. La aleación obviamente no la vamos a saber, habrá que analizarlo, la técnica, pero sí las medidas de las láminas de oro, ¿no? o de plata, y los acabados, si es mate, bruñido, tiene veladuras, tiene cincelados, o qué campos, y hay que definir qué campos están dorados, y cuáles están dorados y qué técnicas luego tienen encima, ¿no? O el uso de estaño en muchas obras, etcétera. Bueno, ahí tenéis distintos. Después de ese estudio técnico, digamos, de las técnicas, del tema de las repintes y policromías, como decía antes, lo que queremos, a lo que le llaman, normalmente he puesto aquí correspondencia de policromías. Para mí la correspondencia de policromías, aunque normalmente se ha utilizado, sobre todo en los Países Bajos, Alemania, Bélgica, la utilizaban mucho por los numerosos capas de repolicromías que tienen sus obras. Nosotros también
pero aquí más en el norte de España son imágenes que pueden tener mayor número, pero en general luego no encontramos a lo largo de toda España tantísimas capas superpuestas, ¿no? Puede haber 1, 2, 3, pero no hasta 10 o 14 como se puede producir de una forma mayoritaria en otros lugares, ¿no? Entonces, la correspondencia policromías surgió un poco para eso, para identificar cada uno de los estratos y diferenciar cómo era cada uno, ¿no? Y de qué época era cada uno y cuál correspondía, porque había que hacer la correspondencia de las policromías en la carne, en el paño de pureza, por ejemplo, o en el cabello, ¿no? Y conseguir que fuera de una misma época, no hacer lo que llamamos los falsos históricos y levantar unas sí y otras no, que eso es un error, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos en este tema es saber el alcance, qué alcance tiene, cuántas superficies o hasta dónde ocupa, ¿no? Pero también tenemos que saber qué cubren y además saber en qué estado está lo que cubre, para valorar si es viable retirarlos o no, para tomar la decisión, con lo cual hay que tomar una postura y esas posturas y esas decisiones tienen costes económicos y tiempo que hay que valorarlos. Entonces, ese es el proceder, ¿no? Por evitar el tema de falsos históricos, obviamente, es fundamental y muchas de estas cuestiones, tanto como el tema de los bronceados y estos matices, cuando son retablos que sobre todo dorados, que tienen todos estos matices tan sutiles y que son difíciles de apreciar muchas veces, e incluso el tema de los repintes y las repolicromías, las decisiones deben ser tomadas sobre planos. Hay que plasmarlo en planos para poder entender cómo es la distribución de esos repintes o de esas veladuras sobre el oro, que son las que te van a determinar si tienen una lógica o no, o son aleatorias, ¿no? Para poder comprenderlo. El estado de conservación, como decía antes, y pongo muy pocos ejemplos, es lo mismo. Necesitamos hacerlo a partir de las técnicas o en función de las técnicas, cómo responden cada técnica, porque no son muchas, pero parte de las alteraciones no se deben a problemas, como decía antes, ambientales o a manipulación, sino a la propia técnica, ¿no? Y se pueden observar, y en algunos casos se puede observar. Aquí era simplemente porque esta obra estaba realizada con una capa de cola muy gruesa, de más de 1 milímetro en algunos casos, y había producido este efecto, con lo cual tenía muy difícil solución. Posteriormente, obviamente, desde luego, tenemos que cruzar los datos, ¿no? Y para el restaurador, a la hora de intervenir, lo que nos interesa es saber, entre otras cosas, número de técnicas detectadas en el retablo, características de cada una, qué distribución tienen para entenderlas entre esculturas, arquitectura o cresterías o elementos o cualquier elemento, ¿no? Obviamente esto nos permite identificar técnicas que se nos han pasado por alto o que no conocíamos, ¿no? o que de repente las identificamos, con lo cual a partir de ahí podemos ver y tratar de entender cómo las vamos a tratar. Aparte, obviamente, todo esto permite, claro, el cruce de escultura con escultura, de distintas manos, entre figuras masculinas y femeninas, que se dan características curiosamente diferenciadas, por ejemplo, como en este retablo. Las femeninas llevan plata y las masculinas llevan brocados generalmente, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Una vez que tenemos estos datos ya obtenidos del estudio del trabajo de campo, de la lectura, es cuando a partir de todas esas conclusiones y de eso es cuando podemos plantear, y además lo hemos ido viendo a medida que hemos estado haciendo el trabajo, es cuando tenemos que plantear dónde y cuántas muestras son necesarias para contrastar la información que tenemos, para ampliar la información, porque obviamente nosotros solo podemos extraer la información que vemos y la que nuestras estrategias nos permiten, y completar la información. Pero es a partir de esa lectura, cuando tenemos una información suficiente que ya nos va a descartar cuestiones, porque cuando haya técnicas que se están repitiendo entre unas obras y otras, a lo mejor en un punto no la ves, pero está en otro punto y te permite al final observar que estamos hablando de la misma técnica y que tiene las mismas características. Con lo cual, el muestreo, en este caso que se decide, es certero, va a solventar preguntas a partir de las conclusiones que hemos obtenido, ¿no?
Obviamente esto va dirigido, entre otras cosas, a la fase de limpieza. La elección del disolvente para la eliminación de un material concreto requiere el conocimiento exacto de la naturaleza química. Esto es así del material, ¿no?, que se va a disolver, pero desde luego de los materiales que hemos de tratar de conservar inalterados. A esta pregunta habría que darle la vuelta y empezar por ahí. O sea, primero pensar en que tenemos que conservar inalterados los materiales para luego decidir o elegir primero si lo vamos a eliminar, si podemos, y si el riesgo que supone estas intervenciones en realidad merece la pena o no. Porque a veces esto no se plantea, pero hay que plantearlo. Esa tendencia a la estética que está por encima de todo evita muchas veces estos planteamientos. Por supuesto, no entro en todo el apoyo, no voy a nada más que lo reflejo, el todo apoyo de todo tipo de estudios que tenemos ahora, que tenemos posibilidades, que lo único es que requieren, obviamente, resultan caros, ¿no?, y que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, esta lectura permite, cuando no puedes disponer de ese tipo de estudios, de obtener una información cuantitativa y cualitativamente enorme y muy importante. Ventajas y inconvenientes. Consigues un conocimiento pormenorizado e integral del retablo. Garantiza un acercamiento razonado que te permite un planteamiento más crítico. Es una aproximación sistemática y, por tanto, es reproducible y confrontable por otros profesionales. Y eso es un factor a tener en cuenta, muy importante. Se optimiza la extracción de las muestras y, obviamente, la demanda de información, porque tú ya la has procesado previamente, ya sabes exactamente qué necesitas saber o qué te falta. Es una documentación completa porque es sistemática de toda la obra. Enriquece el conocimiento, obviamente, global de los retablos y permite el tema de descubrir o de ver nuevas técnicas, pero no por el hecho en sí de descubrirlas, sino porque tenemos que tratar partes que tienen técnicas que desconocemos y que tenemos que entenderlas. Como inconvenientes, y poniéndolo de forma positiva, es que a mayor experiencia el método es más eficaz, obviamente. Según experiencia del equipo de técnicos y complejidad del propio retablo, hay retablos muy grandes y muy complejos. He hecho este programa de una forma sistemática y ordenada, puede llevar 2 o 3 meses. Hay retablos que no, que se realizan en menos tiempo. La presencia de repintes o de repolicromías aumenta el tiempo de estudio y, dependiendo de la situación que presenten, puede aumentarla mucho y complicarlo muchísimo. Pero eso nos va aunque no hagamos el estudio. Más tiempo. Ofrece más tiempo de dedicación que es necesario. Obviamente, en una intervención, si se realiza este programa, este método, también es mayor seguridad de intervención y hablamos de calidad de las intervenciones. Y para cerrar, simplemente un poco reflejar estos puntos, ¿no? Es una aproximación sistemática, empírica, ¿no?, pero intrínsecamente válida, eficaz, que le confiere rigor científico, porque tú has conseguido leer toda la obra. Por lo menos todo lo que está, que no haya perdido, obviamente. Si no se puede recurrir a análisis químicos, que no siempre puede todo el mundo, todos los técnicos pueden recurrir a ellos, el método ofrece una importante documentación y, sobre todo, no solo por la documentación que ofrece, sino porque es absolutamente útil y necesario para intervenir. La lectura de la policromía debe ser previa y definitoria de los análisis que se requieren y del resto de estudios necesarios. La calidad debe ser un objetivo de la conservación y restauración en todos los bienes culturales. Los métodos deben ser adaptados a cada caso. Huir de métodos automáticos y acríticos. En una restauración entran en juego todas las alternativas, muchas alternativas que se pueden plantear. Otra cosa es que puedas realizarlas o no. Hay que estar en situación de desarrollar aproximaciones elásticas y dinámicas que razonen sobre el material. ¿Cuál es la función del conservador? ¿La salvaguarda de los bienes o intervenir? Intervenir siempre es sinónimo de salvaguarda, cuando muchas intervenciones dejan algunas mucho que desear. Hacemos bien, intervenimos con suficiente, no criterio ya, sino con suficiente rigor. En toda intervención se deben realizar los estudios e investigaciones precisas, así son todas las cartas, así son todos los documentos que existen, pero por lo general los estudios profundos se realizan en obras importantes,
Obras de segunda fila, es muy normal que te digan que para qué vas a hacer esos estudios, que no merece la pena. Pues yo digo que sí. La información y la historia de estas obras no solo está hecha por las obras de primera línea, aunque marquen ellas mismas la línea para las siguientes, ¿no? Toda restauración de un retablo con declaración BIC al menos debería contar con estudios completos y metodologías específicas. No se llevan a cabo este tipo de estudios. Siempre dicen que yo he oído a menudo personas hablando conmigo la que me dicen qué suerte que podéis hacer estudios. Es que ¿cómo que metodológicamente no hacemos un estudio? El estudio, el que sea necesario. Y luego, por tocar un poco el tema que Ana Laborde puso entre varias cosas, también la ley de mecenazgo, bueno, pues habría que plantearla para todos los bienes culturales, ¿no? Normalmente, si ya normalmente vemos que cuando hay obras de primera línea y de gran trascendencia, sí se invierte mucho dinero y obviamente pues eso es más fácil, de hecho, conseguirlo, ¿no? Pero hay muchos bienes culturales que debieran ser estudiados y sobre todo debieran ser estudiados cuando, por lo menos con este tipo de metodología, cuando se van a intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Decía el otro día que es una pena que no podamos hacer, podemos aplaudir, pero es difícil que nos escuches. Muchísimas gracias porque ha sido realmente interesante esta metodología de trabajo que creo que es fundamental, algo que cada vez tenemos más en cuenta. ¿Puedes dejar de presentar si quieres? Y bueno, si queréis, tenéis alguna cuestión que queráis consultarle a Ana, pues este es el momento, las escribís en el chat y yo se las voy trasladando. Bueno, aparte de las gracias, eso te pasaremos todos los comentarios, pero bueno, la gente agradece muchísimo la presentación y la información, lo didáctica que eres y lo importante que es esta cuestión. No veo de momento ninguna cuestión. Yo me he quedado un poco con la curiosidad de preguntarte respecto a, me vais a perdonar que empiece, pero con la cuestión del bol debajo de las carnaciones, que lo hemos encontrado alguna vez y decías que muchas veces es intencionado y otras veces no. Entonces, me gustaría saber cómo has podido verificar que unas veces era intencionado y otras no. A ver, en estas cosas como todo nos hacen falta tener suficientes ejemplos para poder decir, es que he visto un caso, he visto dos casos, con eso no puedo hacer afirmaciones taxativas, ¿no? Pero bueno, ves, hay ocasiones en las que el bol está claramente fortuito. Tú cuando haces la lectura sistemática de todo, vas viendo que simplemente si está próximo a una zona de oro, simplemente ha pasado un poco el bol y ya está. Entonces, obviamente está referido. Pero hay otras ocasiones en las que está dado entero el bol. Pero además está dado todo entero una mano, no todas las capas de bol, ¿no? Entonces, a mí eso me lleva a plantear que podría estar hecho con intención para matizar un poco la encarnación. Lo que sí observamos es que cuando hay una sola capa, de los pocos ejemplos, porque puedo hablar ahora recuerdo dos, pero como 3 o 4, así que habré tenido oportunidad de ver, pero también de hacer el estudio completo para poder ver si eso se repite, si es una constante o no, ¿no? Pero lo que sí vemos es que, por ejemplo, cuando hay color o policromía o encarnaciones o lo que sea sobre el bol y hay varias capas de bol, es más fácil que se levante, que por ejemplo un óleo, una encarnación, tenga más fuerza y tire de esa capa de bol y acaba levantándose. Eso sí, sin embargo, cuando el bol solo está la primera capa, y quien haya dorado lo entenderá, se da la primera capa y es siempre más fina, ahí no se levanta la policromía o es más raro, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de aspectos que se van comprobando son las que al final hay que unir a través de distintos casos que puedas llegar a observarlo y a verlo para poder determinar eso, ¿no? O sea, esa es un poco a las conclusiones que he llegado, pero no tengo como una casuística enorme de obras donde haya observado eso, ¿no? O que haya podido estudiarlas de forma sistemática.
Muchas gracias. Preguntan sobre la publicación, bueno, me imagino que será la de 2018, la del congreso que se hizo en Madrid, el ICOMCC sobre carnaciones. Que si está accesible, bueno, sí, ya Sí, y sabes. además está, a ver, está online, lo que pasa es que ahora no online, perdón, se puede enviar, quiero decir que hay para poderla abrir en tabletas y en móvil y demás, o sea que si hay un sistema, o sea que si alguien lo requiere, pues que nos lo mande por escrito y ya lo podemos facilitar. O sea, y también hay libros todavía. Lo que ocurre que es que el envío tiene que ser a coste del que lo solicite. O sea, no cobramos el libro, pero sí el envío, que suele ser bastante más engorroso. Pero la gente que lo necesite, pues que nos escriba y escriba y luego eso que le podemos facilitar para que puedan acceder a él o conseguirlo. No recuerdo si estaba el correo al principio de la presentación, pero si no, nos podéis escribir un correo a secretaría y os remitimos la información. Sí, estaba al principio, sí. Estaba al principio, sí. Y en la página del Grupo Español tenéis la información del congreso también, porque es un congreso que se hizo en colaboración con el ICOMNI y el Grupo Español, y ahí está también la información. Bueno, comentan también que las conclusiones han sido pues, muy interesantes, que también pensar que el conservador restaurador, ¿qué función tiene? No siempre es intervenir, ¿no? Que tú puedes estudiar, conocer, pero no siempre vas a tener que intervenir y que a veces pues tenemos que pararnos un poco en el conocimiento y no tanto en la intervención. Claro, pero es que hay que pararse. A ver, la cuestión es que quien interviene es el restaurador. Si el restaurador no tiene el conocimiento, no entiende, no lo comprende, no ve exactamente qué es, a mí no me sirve, yo puedo hablar por mí misma, a mí no me sirve un análisis solo si yo no estoy viendo dónde está eso y cómo está. El análisis te da mucha información, te da una información que tú no vas a llegar a ella, pero nosotros obtenemos una información a la que los análisis no nos dan, no llegan. Primero porque hay capas tan sutiles que no hay que intentarlo muchas veces, sacar la muestra de un lado o de otro, sabiendo que está esa capa, ¿no? Aún sabiendo que está, no se puede, pero luego hay una serie de información del procedimiento y de la técnica que no te la va a dar toda el análisis, salvo que hagas cientos de análisis. Y obviamente esto también depende de las empresas o de los profesionales que trabajan, obviamente. Esto es como todo, a todos los niveles y en todas las disciplinas, ¿no? Gente con más experiencia, gente con menos experiencia. Eso es así. Pero es que el restaurador no puede ser una mera mano ejecutora, sino que tiene que ser el que entienda y comprenda sobre qué va a trabajar. Esa es un poco la defensa de este método, ¿no? O el planteamiento de este método. No solo el hecho en sí de obtener documentación, que es fundamental también, sino el hecho de cómo intervenir. O sea, a partir de eso que estoy viendo y comprendiendo y analizando es lo que tengo que intervenir o puedo intervenir. De hecho, una cuestión que muchos profesionales comentamos y hemos hablado en ocasiones es cuanto más conoces las obras, menos las tocas. O sea, procuras tocarlas lo menos posible, procuras introducir el menor materiales o productos, ¿no? Entonces, eso es así. Pero voy mirando si hay... preguntan sobre el marmoreado del oro. Sí. Si lo puedes explicar un poco más. No sé si voy a poder explicarlo, pero hay un artículo que no me lo he anotado, creo que no estoy segura si es en el GIC, en la revista de Teresa Gómez y Bárbara Hasbad. Hay un artículo sobre ese marmoleado realizado con oro. Lo que sí es que está aplicado sobre los aparejos. Yo no lo conozco en profundidad porque a mí no me han tocado obras donde haya podido estudiarlo a conciencia, ¿no? Lo he visto. Lo que sí es que ese propio marmoleado hecho con la lámina de oro, lo que tiene son grietas, o sea, está agrietado, o sea, consiguen que el oro se rompa en la forma de aplicarlo. Yo no, como no he tenido obras de esas en la mano, no he llegado, así como con otras técnicas, sí las he ensayado y las he probado para ver cómo se realiza. Entonces tiene grietas y luego además aplican como veladuras o eso que parecen como ahumadas haciendo aguas. Y está asociado a
Mórtola, un italiano, ¿no?, que trabaja en España. Las obras que tenemos o que hay localizadas están asociadas a este artista. Pero bueno, puedo mandarme el tema para que os pueda mandar el título, porque ahora mismo no lo tengo aquí anotado. Hay varias personas que preguntaban sobre el mismo tema y bueno, y resaltando un poco la importancia del tiempo que debemos emplear en el estudio y que eso que desgraciadamente no lo tenemos, ¿no? Que eso pasa muchísimas veces. Claro, pero es que hay que entender que si restauramos y necesitamos restaurar y necesitamos conocer y necesitamos intervenir con rigor y con un mínimo de rigor, y estamos hablando de conservación, es que es fundamental. O sea, es fundamental. Es que esto es parte metodológica del proceso. O sea, no es un lujo, no es... yo eso es lo que quiero, ¿no?, mostrar un poco o resaltar, ¿no? No es un lujo, es una necesidad. Esa es la cuestión. Me preguntan también sobre si puedes recomendar algún artículo o alguna lectura donde se pueda ver un poco ejemplificado esta metodología antes de lo que es el análisis, bueno, lo que estás planteando tú. Por el mismo libro de las encarnaciones expresa esa metodología. Lo que pasa es que se ciñe a encarnaciones, pero bueno, da una idea bastante aproximada como para extenderse a lo demás. La única cosa es que, claro, la casuística de la policromía es enorme. La casuística técnica, hay muchas variables y muchas técnicas en una sola obra. No ya solo por épocas, si empezamos por épocas empezamos a cambiar, pero solo en una obra hay multitud de técnicas. Entonces, esa misma de las encarnaciones hay. Y de los 3 libros que he colocado, al principio, pues algo se comenta también, y bueno, pues puedo mirar alguna más también, alguna obra más habrá. Desde luego que hay, a lo mejor no muy extendidas, no eso, pero alguna más habrá. Ahora no, ya esas tengo que mirarlas. Hacen una precisión respecto a la técnica, que es marmolado, no marmoleado. Marmoleado, sí, vale. Sí. Marmolado, que lo decimos ahí también, así. con estas cosas también tenemos nuestros... Sí, nuestra complicación terminológica, ¿no?, a la hora de... Y bueno, pues en general todo el mundo te agradece el trabajo, que es fundamental que trabajemos de esta manera. Hacen una pregunta muy concreta, y es que a lo largo de tus años de experiencia, ¿se has encontrado en las preparaciones en España la sustitución del uso del sulfato de calcio, del yeso, por el carbonato cálcico, la creta? Personalmente, de las obras que he tratado, que yo he intervenido, creo que no. Obviamente sí sé, por supuesto que en el instituto, pues en los laboratorios han detectado, pero no sabría decirte en cuáles. Pero desde luego en obras que yo he tratado, creo que no. No recuerdo, a lo mejor luego me acuerdo, pero ahora desde luego creo que no. Dicen que son casi las 8 y que hoy los aplausos que te los dan a ti en lugar de... A todos. Bueno, en principio no veo más preguntas. Bueno, recordaros que, bueno, agradecerte de verdad, Ana, que la disposición que estáis teniendo todas las personas y la acogida que estamos teniendo por parte de los conservadores restauradores y los que no son solo conservadores restauradores, para asistir a estas comunicaciones, que nos pareció una manera pues maravillosa de emplear este tiempo que hemos pasado en casa, aunque ahora ya tenemos un poquito más de libertad para movernos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Os recordamos que el jueves a las 7 tendremos la comunicación de Fernando Brum, de la empresa Propa Group, que nos va a hablar sobre el sistema para controlar la humedad en museos, que está funcionando bastante bien. Nos va a dar explicaciones sobre este sistema que tienen ellos, que van comercializando por museos muy importantes de toda Europa. Yo creo que será muy interesante, porque esta parte profesional y esta parte técnica de una serie de materiales que luego tenemos que usar, nos interesa muchísimo conocerlos. También recordaros que las comunicaciones las vamos a subir a YouTube, a un canal de YouTube. Os avisaremos a través de las redes y de las web para que las podáis ver
con más calma o las otras personas que no las han podido seguir. Y bueno, esto es todo. Nos despedimos y bueno, si tenéis cualquier tipo de interés sobre el Grupo Español, sabéis que podéis consultar nuestra web y allí os atenderemos en el correo de la manera que lo que necesitéis. Muchísimas gracias y hasta el jueves. Hasta luego, Ana. Gracias.